de lo que significa el Zoom Index Field y cómo genera un flow filter. Bueno, en primer lugar, es muy importante tener control de las claves primarias y las claves secundarias de una tabla. Si vamos a la tabla salesperson, a los vendedores, y ejecutamos el diseño y vemos en ver las keys, podemos ver que solamente tenemos una tabla, una clave primaria, que es el code, y no aparece ningún campo que es índice de suma. Primero, ¿qué significa esto? Esto lo que significa son índices que se generan sobre el campo de la tabla para poder hacer cómputos. En definitiva, generar los índices para que los campos calculados se puedan hacer de una manera mucho más rápida y eficiente. Entonces, la primera pregunta que nos planteamos es, ¿tenemos en salesperson un campo calculado? Sí tenemos un calculado, que es 6, pero ¿ese campo calculado se calcula sobre la tabla salesperson? No, se calcula sobre la tabla sales transaction. Luego, entonces, tenemos que colocar o tenemos que indicar estos campos índices, los tenemos que colocar, evidentemente, en la tabla sobre la que se trabaja o la que aporta los datos para tener el campo calculado. Por eso, en este caso, para la tabla salesperson no aparece ningún índice de suma. Sin embargo, si nos vamos a la tabla Sales Transaction y aquí hacemos el diseño y vemos las keys, empezamos a ver cosas interesantes. Por ejemplo, lo primero, el número de línea. El número de línea es la clave primaria. Perfecto. Todas las transacciones tienen un número de línea distinto y luego no aparece asociado al número de línea, no aparece asociado ningún índice de suma. ¿Qué significa? Significa que yo no hago ningún campo calculado utilizando como orden el número de línea. En definitiva, no hago ninguna agrupación por número de línea para poder obtener un campo calculado. ¿Lo podría hacer? Sí. Lo que ocurre es que si lo hago utilizando el número de línea y el filtro de tabla que coloco el número de línea, no podría agrupar nunca jamás por tipo. ¿Para eso qué hago? Para eso incluyo una clave secundaria, que es el code salesperson, que lo que me permite es poder decir, oye, voy a agrupar o voy a ordenar los valores, los voy a ordenar por código de vendedor, y el campo sobre el que voy a trabajar para poder computar los valores agrupados por código de vendedor es amount, ¿vale? La cantidad. ¿Esto qué me permite? Esto me permite que cuando voy a hacer sobre las transacciones, voy a calcular el campo calculado que está en salesperson, me agrupe por, gracias a la clave secundaria, vamos a verla otra vez, vamos a sacar el diseño de la tabla, gracias a esta clave secundaria, puedo agrupar aquí por vendedor y luego el índice sobre el que calculo el campo calculado es amount, sobre el campo amount. Eso es lo que me permite. Si os dais cuenta, aparece aquí también type. Bueno, eso es la primera parte que es importante. Es decir, todo campo calculado tiene que estar en un Zoom Index Field. ¿Por qué aparece aquí relativo a Sales Code Person? Porque voy a agrupar el campo calculado, lo voy a agrupar por vendedor. Si no lo fuese a agrupar por vendedor, no voy a hacer ningún tipo de agrupación, me hubiese bastado con decir aquí que para el número de línea, el campo sobre el que quiero hacerlo es amount. Amount y amount. Y aquí tendría el campo calculado amount, utilizando el número de línea, no existe posibilidad de agrupación y todos los vendedores tendrían la misma cantidad vendida, que sería el total. ¿Vale? Pero como me interesa agruparlo por código de vendedor, lo tengo aquí. Por otro lado, esta es la forma, insisto, de poder tener en la tabla salesperson, cuando ejecuto, la posibilidad de poder tener aquí los valores correspondientes de las ventas que se asocian a Brenda Díaz. Si por la tabla, aquí tenemos las ventas de Brenda Díaz. Ahora, por otro lado está el flow filter. ¿Qué me permite hacer el flow filter? El flow filter es, cuando yo tengo aquí la herramienta, en ver flow filter, defino un filtro que es tipo, y sobre este tipo puedo elegir account, ítem o resort. Pues account, ¿qué me permite? Aplico y lo que tengo son todas las ventas, pero solamente las ventas, solamente las que establezca el filtro. O bien account, o bien ítem, aplico, veis cómo van cambiando los valores, o bien resort, voy aplicando y van cambiando los valores. Para eso, ¿qué tengo que hacer? O bien le quito el filtro, y cuando le quito el filtro tengo aquí los valores totales. Para eso tengo que crear el flow filter. ¿Qué significa crear el flow filter? Bueno, en la tabla
transacciones, tengo un tipo, un campo tipo, que es un option string. Veis aquí, un campo normal, un option string con sus valores correspondientes. Bueno, pues ahora necesito en la tabla de salesperson un campo exactamente igual, que es el campo tipo. Este campo tipo también es un option string, con los valores que tienen que ser exactamente los mismos, pero el tipo de campo es un flow filter. En el caso anterior, es muy importante, en el caso anterior no es un flow filter. ¿Por qué? Porque no es un filtro que voy a aplicar sobre las transacciones de venta, sino que lo voy a aplicar sobre los vendedores. En este caso es un flow filter. Bueno, ¿eso qué supone? Pues eso supone que yo puedo aquí, en la tabla salesperson, cuando estoy ejecutando la tabla salesperson, esta sales transaction, cuando estoy ejecutando aquí, voy a cerrar las tablas, cuando estoy ejecutando salesperson, yo puedo crear aquí y ver un flow filter. ¿Cuál es el filtro? El tipo. Y el tipo, insisto, poder seleccionar. Ya tengo creado en el diseño de la tabla salesperson, en su diseño, ya tengo creado aquí el tipo, que es un campo exactamente igual que el campo tipo de sales transaction, pero la diferencia es que en este caso es un flow filter. Pero claro, para poder aplicar un flow filter estoy haciendo flow filter, estoy filtrando sobre un campo calculado, y eso implica que también se tengan que establecer un orden en los registros agrupados por cliente. Bueno, pues ¿qué significa? Que en la tabla sales transaction, cuando vamos al diseño, en las keys, evidentemente tiene que estar, no solamente tenemos que el amount va a ser el campo calculado para la agrupación del salesperson code, sino que también va a ser para la agrupación tipo. Y fijaos, el tipo y salesperson code, esa clave secundaria es lo que me permite poder tener la agrupación de los clientes para poder obtener la cantidad total de ventas y el tipo para poder aplicar el flow filter correspondiente. De esta forma conseguimos que el flow filter se active y cuando ejecutamos la tabla salesperson, ejecutamos aquí la tabla salesperson, si vemos el flow filter está aplicado y aquí tendríamos la agrupación correspondiente de las ventas asociadas. ¿Veis? Se ha aplicado el recurso de las ventas asociadas por cada uno de los recursos. En este caso el tipo recurso, que es el tipo correspondiente asociado al flow filter. De esta forma garantizamos que podemos establecer el flow filter sobre los datos, podemos navegar sobre los datos y en definitiva pues tenemos ya una visión de lo que serían las ventas con el uso de los flow filters.